Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Mis amados, muy buenos días. Dios les bendiga hoy grande y ricamente. Allí en tu casa donde tú estás, solamente dices amén. Aceptas la bendición que el Señor te está dando a través de mí. Dios te bendiga grandemente en este día. Mis amados, qué bueno volvernos a reunir, qué bueno estar en esta mañana preciosa, tomando un tiempo pequeño en el día para aprender algo, para que el Señor nos hable, para que podamos nosotros entender muchas de las cosas de la vida, entre ellas la familia, el matrimonio. No es fácil. Por eso la palabra dedica muchos espacios a enseñar acerca de la relación matrimonial. Y eso es lo que hacemos nosotros todos los días, enseñar acerca de la familia. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro amado Padre, de nuestro Dios amoroso, un Dios tierno. Tenemos un Dios tierno que nos ama con amor eterno, pero también tenemos un Padre que nos enseña, que nos educa, que nos guía todos los días, a cada momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, reconocido, amado, adorado, respetado, en fin, sea por siempre tu santo y precioso nombre. Hoy venimos delante de ti, Padre Celestial, y lo hacemos, Señor, primeramente para darte a ti adoración y alabanza. En segundo lugar, Dios, para darte gracias por todos tus amores y tus bondades hacia nosotros. Gracias, Señor, por la cama tibia donde pudimos descansar. Gracias, Dios, por la mesa donde todos los días tomamos el pan. Gracias, Dios, por el trabajo que cada uno tiene. Señor, bendice a cada uno en su trabajo. Te lo pedimos, Padre. Igualmente, Señor, gracias por el alimento que todos los días tomamos sentados allí en la mesa. Gracias, Dios. Gracias por los hijos. Son una bendición que tú nos das, cada hijo. Y los nietos ni se diga, Dios, es una bendición grande. Nos hace sentir aún todavía vivos. En edades adultas, Señor, nos sentimos vivos, viéndolos a ellos, amándolos a todos, ayudándolos a que crezcan como hombres y mujeres que sirvan a la sociedad. Gracias te damos, Señor, por todas tus bondades, por tus amores hacia nosotros. Gracias sobre todo, Padre Santo, gracias por la salvación. No escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo para entregarlo por nosotros, por nuestros pecados. Allí deberíamos haber estado nosotros, en la cruz, pagando por nuestros pecados. Pero tú enviaste a tu Hijo y Él pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Señor, cada día que abrimos tu palabra, cada vez que hablamos de ti, de tu palabra, Señor, aprendemos y nos fortalecemos aún más para honrarte todos los días como nuestro Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todas y cada una de las personas que nos acompañan. Señor, ellos son nuestra razón de ser, de estar aquí en este momento. Llevar tu palabra, llevar tu enseñanza, que ha sido más una experiencia de vida contigo. Gracias te damos, Dios. Gracias, Dios, por tus amores y por tus bondades para con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. En el nombre de tu Espíritu, Señor, gracias por este día. Amén. Y amén y amén. Bueno, salud, un cafecito colombiano, el mejor café del mundo, humildemente lo decimos. Claro que sí, salud. Bueno, venimos hablando de un tema que yo he titulado liderazgo familiar.
Pero déjenme decirles algo. Le confieso delante de ustedes. Es un tema más dirigido al hombre, al varón, al padre. Bueno, y en segundo lugar a la madre también, pero más que todo es hacia el varón. Porque tenemos que conocer y reconocer también el plan de Dios para nuestras vidas. Tenemos que conocerlo. No podemos andar por el mundo sin saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y leíamos al principio una palabra sobre la cual estamos haciendo la disertación, la enseñanza. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Nosotros tenemos una cabeza por encima nuestro, que es Cristo Jesús. Dice, y el varón es cabeza de la mujer. Lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Eso forma parte de un esquema, de una organización que Dios quiere para nosotros los seres humanos, para hombres y para mujeres. Y termina diciendo, y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que la cabeza, a la hora de la verdad verdadera, es Dios, nuestro amado Señor Cristo Jesús, el esposo y la esposa. Ese es el orden establecido por el Señor. Pero lo más interesante, lo leíamos nosotros en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Recuerdan ustedes? Donde dice Pedro, dice, vosotros maridos, les habla a los maridos principalmente. Es que tenemos responsabilidades, no es que nos dieron un lugar de honor, un lugar de honra solamente para que nos rindan adoración, no. El lugar donde nos colocó el Señor es un lugar de responsabilidad. Y hay mujeres que quieren quitarle ese lugar al hombre por Dios. Yo digo, no sé cómo será, pero el día que estemos delante del Señor, delante de su presencia y que Él nos llame a cuentas, nos va a llamar a los hombres, primeramente, nos va a llamar y con toda la familia y nos va a preguntar dónde está su familia y que tú puedas decir delante de la presencia del Señor, Señor, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí están mis nietos, esta es toda mi familia, Dios, tú me la diste. Yo trabajé y respondí por ellos. Somos nosotros los que vamos a responder delante del trono de la gracia. Entonces dice ahí, maridos, vivan con sus esposas sabiamente. Sabiduría. ¿Qué dice la palabra de la sabiduría? ¿Saben ustedes qué dice la palabra? Dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídala. Es pedirla. La sabiduría no es algo que nosotros humanamente con el tiempo va surgiendo. No. Dios es el que nos da la sabiduría. Tenemos experiencias. Alguien diría, no, es que la sabiduría es producto de las experiencias. No, error. Eso es lo que mucha gente cree. Entonces, hay gente que aprende algo equivocadamente y lo va aplicando equivocadamente. No, la sabiduría viene de Dios. Y nosotros, como padres de familia, debemos procurar ser sabios. Y la sabiduría nos la da a nosotros el Espíritu de Dios a través de su palabra. Yo creo que eso es claro. Entonces, nosotros tenemos responsabilidades. El esposo tiene responsabilidades. Dice ahí en primera carta de Pedro, capítulo 3, 7, en adelante dice, ustedes maridos vivan con sus esposas sabiamente, o sea, con sabiduría. Con sabiduría debemos administrar nuestra casa en todos los aspectos con sabiduría. Y sigue diciendo, dándole honor. ¿A quién? A los hijos, a la suegra, a la mamá, al papá. No, dándole honor a la mujer, a la esposa. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, ahí viene la respuesta. Porque ellas son vaso más frágil. Nosotros somos frágiles como seres humanos. Por muy fuertes y poderosos que nos sintamos, por muy poderosos estando en un lugar de honra, el presidente o los ministros, somos
débiles. Somos débiles y la mujer es más débil. Ahí dice la palabra más frágil. Nosotros somos frágiles como seres humanos y la mujer es más frágil que el varón. Y que tenemos que honrarlas porque ellas son también coherederas de la gracia. Con nosotros heredamos, ellas heredan también con nosotros la salvación, la gracia del Señor. Ajá. Y si nosotros reconocemos esto, lo que está diciendo la palabra en 1 de Pedro 3:7, si reconocemos que debemos vivir sabiamente con ellas, dándoles honor como a vaso más frágil y también por ser ellas también coherederas con nosotros de la gracia de la salvación, entonces nuestras oraciones son escuchadas en el cielo. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Ay, es que el Señor no me responde. Antes de preguntar por qué será, por qué el Señor no me responde, pregúntate, ¿por qué será que yo no entiendo lo que el Señor me quiere decir? Por eso, tú quieres que el Señor oiga tus oraciones. Tienes que aprender a amar, a respetar, a honrar a tu pareja. Bueno, entonces, les decía ayer que Cristo como cabeza, mire, y nosotros somos esposos de una mujer en la tierra, en la vida. Y el Señor Cristo es esposo de la iglesia. Y el Señor a la iglesia, mire, la ama. El Señor ama a la iglesia, nos ama a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera, eso se llama, ¿cómo es que se llama en gramática? Una hipérbole. Una hipérbole, dice, porque de tal manera, eso es algo exageradamente grande y exagerado, valga la redundancia. Dice, porque el Señor Cristo Jesús como cabeza ama, con amor eterno, ama. ¿Qué más? Sirve. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos sirve a nosotros. Entonces, ¿quién eres tú, varón, para no servirle a tu familia, a tu esposa y a tus hijos? ¿Quién eres? Ni porque fueras el rey Pepinito. Si el Señor te ama, el Señor nos sirve, el Señor nos une como familia, unifica la familia. Caminamos todos en el mismo sentir, en la misma palabra, en el mismo consejo que Dios nos da. El Señor también nos nutre espiritualmente. Y bueno, físicamente también tomamos alimento todos los días, alimento para el cuerpo. Pero el Señor nutre nuestra alma, nuestro ser interior, el Señor los nutre. Y también el Señor comparte con nosotros las cosas maravillosas de la vida. Caminar en el Señor, por Dios, por favor. Eso es otro estilo de vida, totalmente diferente. Caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor comparte con nosotros las bendiciones, las cosas buenas. ¿Cómo les parece? Somos sus hijos y Él es nuestro Padre y Él comparte con nosotros. Y hablábamos ayer también de que el esposo tiene la responsabilidad de crear, como dijéramos, de crear una atmósfera saludable, estable, dentro de la casa, de la familia. ¿Para qué? Para que la familia crezca. No lo olvidemos, la familia tiene que crecer, pero no solamente crecer en número, sino crecer en sabiduría, en respeto, en amor a los demás, en la palabra, en el amor a Dios, financieramente, intelectualmente, en fin, la familia tiene que crecer. Y cuando crezca la familia tiene que crecer unida. Ese es el mensaje del Señor. En unidad. Mi Padre y yo somos uno, dice el Señor. Crecemos en unidad. Entonces, en la palabra no hay nada, absolutamente ni un pasaje, no sé, a lo mejor si tú conoces algún pasaje, pero no hay ni un solo pasaje en la Escritura que diga que el varón en algún momento, por alguna circunstancia, puede dejar de ser cabeza del hogar. No existe.
No, es que si tu mujer no te cocina bien, entonces ya la responsabilidad no es tuya y tú ya no eres el cabeza de la familia. ¿Puedes renunciar? No podemos renunciar. Es un puesto irrevocable. No se puede renunciar a ser padre y a las responsabilidades que tiene el ser padre. Hemos venido hablándoles al varón en estos días, perdónenme, pero es que tenemos que empezar por el principio, valga la redundancia. Empezamos hablándole al varón, porque si la cabeza del varón está mal, todo el cuerpo está mal. Es la cabeza del hogar. Entonces, la palabra nos coloca a nosotros linderos y nos da órdenes. ¿Cómo vivir nosotros con la esposa? ¿Cómo? ¿Cómo debemos vivir con nuestra esposa? En primer lugar, mire, muy importante, ya lo dijimos, tenemos que vivir sabiamente. Lo leíamos ahí en 1 de Pedro 3:7, dice, ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente. La mujer no es solamente un objeto. Hay hombres que traducen su relación con su esposa solamente como un objeto, solamente para la intimidad, es la esposa. No, dice la palabra que tenemos que vivir con ellas sabiamente. Esa es la orden que da el Señor. ¿Y qué es vivir sabiamente, pastor? ¿Qué quiere decir eso de que debemos vivir sabiamente? Por ejemplo, debemos juntamente con la esposa formar un hogar, construir un hogar. No construir la casa, el hogar, que es diferente. La casa son las paredes, el techo, el piso, las llaves, la tubería, esa es la casa. Pero el hogar es la familia. Y como organización que el Señor nos enseña y nos da, hay un orden. Pero no es un orden, como dijéramos, para atropellar, para subyugar, para esclavizar. No, es un orden que está fundamentado en una responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Y cuando dice la palabra que nosotros debemos vivir sabiamente con nuestras esposas, ¿qué quiere decir? Que debemos construir un hogar conforme al plan de Dios. Eso es lo que significa vivir con ellas sabiamente. Y también sabiamente significa que tenemos que, además de construir un hogar, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar el hogar, cuidar el matrimonio. Tenemos que, el matrimonio es muy delicado. Es una joya de gran precio que tenemos que cuidar. Y tenemos que cuidar de la esposa y tenemos que cuidar de los hijos. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Ahí dice el Señor. Ahí dice, en esa sabiduría que el Señor nos va dando poco a poco, dice que debemos honrar sabiamente a la esposa, dándole honor. Eso significa darle honra. Honor, honrar a la esposa. Dice que tenemos que darle honor, honra como a vaso más frágil. No lo olvidemos. Vaso más frágil. Vuelvo y repito, quiere decir que nosotros somos frágiles, pero ellas son más frágiles. Pero pastor, que usted no conoce a mi esposa, ella es más grande que yo, es más fuerte. No, yo no estoy hablando de altura, ni de fortaleza muscular, ni de... No. Estamos hablando emocionalmente. Emocionalmente, el varón debe ser más fuerte emocionalmente que la mujer, porque somos débiles. ¿De dónde sacamos la fortaleza? ¿De dónde creen ustedes que sacamos la fortaleza? Exactamente, Dios nos la da. Esa fortaleza que necesitamos porque somos débiles, ya lo dijimos. No se crea que es que somos superpoderosos. No, somos débiles. El ser humano está hoy aquí y mañana puede ya no estar. O en 10 minutos ya no estar.
Somos débiles. No somos dueños de la vida. Para decir disponer de la vida, no. Nuestra vida le pertenece al Señor. Entonces, dice que nosotros debemos honrar a la mujer, a la esposa. ¿Por qué? Porque ella es un vaso más frágil que nosotros, mucho más frágil. Y honrar también, mire, ojo, honrar también significa que en algún momento nosotros como esposos podemos delegar autoridad en la esposa. Claro que sí. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. A veces los hijos, ya cuando ya están más o menos, ya son jovencitos de 14, 15 años, que en esa edad está uno en pleno vigor de su vida y está empezando a enfrentarse a la situación y uno se cree Superman. Pero seguimos siendo niños. Pero cuando yo como esposo llamo a mis hijos y les digo, como nos decía mi padre, a mi hermano mayor y a mi hermana y a los demás hermanos, nos decía, mire, a su mamá ni con el pétalo de una rosa. O sea, a su mamá hay que respetarla. Esa era la orden de mi padre. Y cuando nosotros hablamos de que nosotros como padres honramos, damos honor a la mujer, quiere decir la colocamos en un lugar de respeto, de cuidado de parte de los hijos. Porque a veces cuando uno está muchachón, está empezando a su desarrollo tanto físico como hormonal y en fin, nos creemos los reyes del mundo. Claro que sí. Y a veces creemos que es que mi papá no sabe, es que mi mamá no sabe, ellos no saben. Ay, por Dios, si le llevamos por delante 20, 25, 30 años, ¿cómo es que no sabemos? Claro que sabemos. Muchas cosas que los hijos ni siquiera se pueden imaginar. Entonces, no podemos permitir que ningún hijo le falte al respeto a la autoridad de la madre. No podemos permitir. Eso es lo que significa dando honor, o sea, dándole a la mujer el lugar que ella merece dentro de la familia. Y vuelvo y le repito lo que decía mi padre, mire a su mamá, ni con el pétalo de una rosa. Eso que hacía mi padre era darle honor, honra a mi madre. Y levantarle la voz a mi mamá, aleluya. Por favor, eso no lo podíamos hacer, porque mi padre había dado una orden, cuidadito. Y si la madre estaba reconviniendo a alguno de nosotros, no podíamos decir nada, dar explicaciones si no las pedía, porque ahí estaba mi padre. Cuidado. Yo en varias ocasiones vi a algunos de mis hermanos levantar la voz contra la mamá, contra mi madre. Ahí estaba mi papá. Cuidadito, joven. A su mamá no se le levanta la voz. Así nos criaron a nosotros. Hoy en día, no sé, se ha perdido ese respeto. Entonces, nosotros le damos honor. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ese dar honor significa eso, es lo que estamos hablando. Darle el puesto que la madre, que la mujer tiene dentro de la familia y es respetada y también es respetable frente a los hijos. Nunca le podemos como padres nosotros quitar autoridad a la madre. No, tenemos que respaldarla. Así como la madre tiene que respaldar a su esposo, al padre. Delante de los hijos. Bueno, ya en la intimidad, cuando estamos ahí en el cuarto, ella puede, mi hijo, no estuvo bien que tú le hubieras dicho al muchacho esto y aquello. En otras palabras, dígaselo. Pero delante del hijo no. Nosotros, como hijos, nunca supimos
si mis padres peleaban, claro que peleaban, discutían, claro que sí, pero delante de nosotros nunca vimos que mi padre le faltara el respeto a mi madre o que mi madre le faltara el respeto a mi padre. Nunca lo vimos. A lo mejor sí peleaban allá en la intimidad de ellos, allá en su cuarto, cerraban la puerta y a lo mejor se daban coscorrones, no tenemos ni la menor idea. Pero nosotros nunca lo vimos. Nunca vimos que mi padre levantara la mano para pegarle a mi madre. Nunca. Jamás. Jamás. Y yo de eso, hoy, siendo ya un hombre adulto mayor, me siento orgulloso de eso. Esa es la educación de mi padre. Y eso me ha permitido a mí vivir aún 53 años, 54, 53. Sí, es que ya ni me acuerdo de haber sido soltero. Bueno, 53 años con la misma mujer. Que a veces tenemos contrariedades, sí, claro, porque no somos exactamente idénticos. Somos diferentes. Ella ve unas cosas, yo veo otras. Pero nunca faltar al respeto, nunca, y mucho menos delante de los hijos. Entonces, vuelvo y repito, ese que habla la palabra dando honor a la mujer como a vaso frágil, quiere decir delegando autoridad en la esposa frente a los hijos. Cristo delegó en la iglesia. Muchas cosas las delegó el Señor en la iglesia, en su iglesia. Entonces, delega el Señor en nosotros autoridad y nosotros delegamos en la esposa autoridad. Eso tenemos que hacerlo. ¿Y saben ustedes qué otra cosa hay que hacer como hombres? Muy importante, pero súper importante. ¡Ja! Exige la palabra que el hombre delegue amor, de amor, que el esposo se convierta en un amante de su esposa, no amante de otra mujer, no, de su esposa. Que ame, que el esposo sea un amante para la esposa. En lugar de estar mirando otras, mire a su esposa. Dígale cosas bonitas, palabras de como dijéramos, de halago para ella. Hay hombres que nunca lo hacen. Eso significa delegar, amar a la esposa, como Cristo amó a la esposa. Así como el Señor delegó en la iglesia es la esposa, delegó en la iglesia muchas cosas. Y la palabra exige que el hombre sea amante. Amante, a mí esa palabra me encanta, que el mundo ha tomado esa palabra para hablar ya no del amor hacia la esposa, sino de otra mujer metida en medio de la relación matrimonial. Pero el Señor quiere que el hombre, además de delegar autoridad, sea un esposo amante, que ame. Y saben ustedes que eso no es porque sí, porque si a mí me parece, porque si ella se porta bien, pues sí, yo la amo. No. Amados varones de Dios, es una orden de Dios. Es un verbo imperativo. ¿No me cree? No, el pastor está hablando de exageraciones. Colosenses 3:19. Y es directa y precisa y concisa esa palabra del Señor. Colosenses 3:19 dice, ¿y a quién va dirigida la palabra? Dice, maridos. Sí, tu Biblia dice ahí. Bueno, en la Biblia tuya podrá decir esposos. Maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres. Hay que amarlas y no sean ásperos con ellas. En algún momento un pastor hablaba de esto y decía, y no sean brochas con ellas. Hay hombres que son muy toscos,
muy ordinarios, muy groseros con su esposa. Pero el Señor manda amar. Que es que discutimos. Sí, bueno, somos seres humanos, tenemos diferentes puntos de vista y en algún momento podemos tener diferencias. Claro que sí. Pero nunca, óigame bien, las diferencias están por encima del amor. No, el Señor por amor a nosotros, imagínense, simples mortales, pecadores, cosas terribles. Aún así, el Señor fue a la cruz del Calvario por nosotros. Y fue por ti, por ti, por ti, por todos y cada uno de nosotros. El Señor ama a su iglesia, a su esposa, que somos nosotros. Y dice que debemos amar a la esposa y no ser ásperos con ella, no ser amargosos, no ser groseros, vulgares, no. No, dice, y no sean ásperos. Sí, esa palabra que utiliza en la Biblia es algo interesantísimo. No sean ásperos. Porque hay hombres que son así. Yo era así recién casado. Era así. Y las amigas de mi esposa decían que no iban a la casa porque es que su marido es muy bravo. Imagínense. Sí, era así todo ceñudo, como juez sin sueldo, así todo el día de mal carácter. El Señor me transformó. Gracias a Dios, Él me transformó. Entonces, dejémoslo ahí. Vamos a seguir hablando bien, un poquito más concreto de lo que significa amar a la esposa. Mañana continuamos. Vamos a orar. Y vamos a orar por las personas que nos escriben, por las personas que están pendientes de todos los días, de nuestra reunión, de nuestro devocional. Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias. En tu amor y en tu perfecta misericordia para con nosotros, Señor, tú todos los días nos das el alimento que necesitamos para nuestra vida. Por eso, Señor, yo hoy quiero darte gracias por todas estas personas, Señor, que se reúnen alrededor de esta imagen, de esta palabra, de esta enseñanza. Yo te doy gracias, Padre bueno, porque soy un instrumento en tus manos. Gracias, Señor, gracias. Me siento útil, me siento complacido de hacer lo que estoy haciendo, trasladando lo que tú has hecho en nuestras vidas hacia las familias, hacia las parejas, hacia los matrimonios, hacia la crianza de los hijos. Gracias te doy, Señor, por cada persona que nos acompaña, por Rocío, Moisés, su esposo, sus 3 muchachos, los bendecimos en este día con toda bendición. Los bendecimos, Señor, a todos los que están reunidos en este momento con nosotros. Sandra Chávez, te bendecimos, hija. A Marcelita y Fabio, mi hija y mis nietas allí en el Ecuador, y a su esposo, a Fabio, los bendecimos para que el poder del Espíritu Santo los cubra a todos y que el gozo y la alegría esté permanentemente en sus corazones. Jorge y Yolanda Dufo, los bendecimos toda su casa, desde el mayor hasta el menor, el más pequeño, todos caminando bajo la bendición tuya, Padre, Padre del cielo. Bendecimos a Sarita, mi nieta, Señor. Es admirable, Padre. Cúbrela, guárdala, Señor, allí donde está, tomando su maestría en su profesión, Señor, bendícela, cada día prospérala más en sus caminos, guárdala, Señor, del malo, del perverso, del amigo, de la amiga mala, perversa, guárdala, Señor, sácala de esos grupos donde no es conveniente estar, Señor. Si llegare a estar en algún momento, Señor, bendícela, abre su inteligencia para que todo lo que aprenda, Señor, le sirva en su empresa donde trabaja.
Gracias te damos, Dios, por ella. Nos honra a nosotros, sus adultos, sus mayores. Bendice la señora Sarita. Bendecimos también la vida de Amparito y de Guillermo. Son un par de viejos amados, los queremos mucho. Los bendecimos a ellos y a su casa, a toda su descendencia. A Luz Marina Toro, la bendecimos a ella, a su nieto, a sus nietos, a sus hijos, a toda la casa. A Dianita Montero, te bendecimos, hija, a ti, a tu esposo, a tus hijos, al viejo, lo bendecimos. Lo cubrimos con bendición, Señor, y que tú les des salud hasta el día que tú te acuerdes de cada uno, Señor. Dale salud a todos en la casa, Señor. Igualmente bendecimos la vida de Tina y de Yu allí en los Estados Unidos. Los bendecimos a todos. El Señor les ha traído grande bendición a sus vidas y oramos permanentemente por ellos. Bendícelos, Padre. Bendice a Ricardo Osorio, Señor. Bendícelo a su mamita Yolanda, mi prima, Señor, bendícelos allí donde están. Bendice también a Pilar también, bendícela, Señor, a toda la casa, Dios. Bendice a Zulima, Señor, a Zulima Yañez, allí en Cúcuta, bendícela, prospérala, Señor. Cada día abre puertas de bendición para ella. Bendice también a mi nieta Sofía, a mi hijo Andrés, a todos en mi casa, a todos mis hijos y mis nietos, Señor, a Paulita, a Anderson, a Juan José, a todos mis nietos, Señor, bendícelos. 7 nietos nos has dado. Gracias, Señor, gracias, nos alegran la vida. Gracias te damos, Padre, en este día. Bendícenos a todos en este día. Abre caminos y puertas de bendición. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo muy importante. Hoy, todo va a estar mejor. Dios les bendiga.